Bueno, y ya solamente nos queda la conclusión al tema. Las conclusiones, porque en este caso la conclusión la vamos a dividir en dos apartados. Como siempre, por un lado, vamos a presentar qué va a venir después. Y después de ese golpe de Estado de 1981, tenemos una serie de gobiernos que vamos a ir explicando. Esto es muy por encimita, esto es el tema que nos queda por dar, el tema 16, los gobiernos democráticos. Vamos a tener a partir de 1982 un gobierno del PSOE bastante largo, van a ser 14 años, varias elecciones ganadas, con mayoría absoluta, algunas veces con mayoría relativa a otras, pero siempre con la presidencia de Felipe González. Y durante este periodo tan largo, aparte de una reconversión industrial y económica muy importante en España, va a haber unas cuantas cosas que van a ser hechos claves. 1986. España entra en la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Es una alianza militar y diplomática dirigida por Estados Unidos, en la cual forman parte Alemania, Inglaterra, todos los países desarrollados de nuestro ámbito socioeconómico mundial. Es una forma de volver a entrar dentro de ámbitos internacionales. Hubo un referéndum y en un primer momento Felipe González y el PSOE era contrario. Luego cambió un poquito y al final fue que sí, se hizo el referéndum y salió que sí, y España fue admitida en la OTAN. También en el 1986 se aprobó una petición que ya venía de antes de entrar en la Comunidad Económica Europea, lo que ahora es la Unión Europea, Europa. Bien, en 1986 se nos dio el visto bueno y en 1992 fue efectivo, fuimos parte de la Unión Europea. Era antes de que entrara España, antes de 1986, era un grupo de 9 países solamente, los 9 países más potentes de Europa, de economía más potentes de Europa, y España solicitó junto a Portugal y a Grecia entrar, se estudió, hubo muchos cambios, hubo que hacer ajustes económicos y demás, pero en 1986 nos dieron el visto bueno y en el 92 efectivamente entramos. Supuso un cambio radical para la sociedad española, porque la Unión Europea todavía hoy, han pasado 20 y tantos años, sigue aportando muchos fondos para desarrollar las zonas menos desarrolladas de España, los aspectos más que podamos tener más problemas, para apoyar la economía, la educación, la sanidad, la construcción de carreteras. Por ejemplo, el hecho de entrar en la Unión Europea permitió que en España se construyeran prácticamente todas las autovías que tenemos hoy. Bien, además, coincidiendo con esa entrada efectiva en la Unión Europea, en 1992 fue un año muy especial para España y fue terminar de abrirnos al mundo, de hacernos conocidos de nuevo al mundo como un país moderno, desarrollado, económica y políticamente, culturalmente importante, a abrirnos al turismo. Y fueron dos hechos. Por un lado, la Exposición Universal de Sevilla de 1992, la Expo de 1992, una exposición universal es un evento que ocurre cada cierto tiempo en una ciudad, en un espacio muy grande, la isla de la Cartuja de Sevilla. Se crean edificios, se crean instalaciones, parques, y cada país construye, digamos, un pabellón, un edificio donde expone obras de arte, expone avances tecnológicos, hechos culturales, hay conciertos, hay reuniones del más alto nivel mundial. Bueno, pues eso tuvo lugar en Sevilla. Una forma de atraer la atención de absolutamente todo el mundo a la ciudad de Sevilla durante un año. Está considerada como una de las mejores exposiciones universales que ha habido en la historia reciente. Para España y para Andalucía fue un crecimiento tremendo. Y luego, además, los Juegos Olímpicos de Barcelona. Ya sabemos que los Juegos Olímpicos a nivel deportivo es el evento más importante que hay cada 4 años y que la atención de todo el mundo se centra en esa ciudad que organiza esos Juegos Olímpicos. Pues Barcelona organizó unos Juegos Olímpicos que, aparte de remodelar la ciudad de Barcelona de una manera increíble, aparte del hecho deportivo en sí, con momentos muy importantes en esas Olimpiadas, por ejemplo, el mejor equipo de baloncesto que ha jugado nunca al baloncesto, el conocido como el Dream Team,
con los mejores jugadores de la historia del baloncesto, fueron y jugaron en Barcelona, por primera vez. Aparte de ese hecho deportivo, es un hecho cultural, un hecho turístico, un hecho económico de apertura al mundo. Sevilla, en el sur, Barcelona, más en el norte, abren España al resto del mundo. Son un hecho muy importante. Este gobierno de Felipe González, pese a todo, en el entorno, a partir de aquí, a partir del año 93-94, empezó a tener una serie de casos de corrupción que debilitaron su postura y terminó perdiendo las elecciones en 1996. En 1996 sube al poder el Partido Popular, PP, heredero de Alianza Popular, ya hemos visto, encabezado por José María Aznar. José María Aznar, que tuvo 2 legislaturas, 4 años, una con mayoría relativa y otra con mayoría absoluta. Durante este tiempo se produce una expansión económica muy grande en España, muy importante. El crecimiento económico español es muy importante. Un hecho importante es la entrada en la moneda única europea, en el euro, en el 1 de enero de 2002. Pero luego tuvo graves problemas este gobierno de Aznar. Para empezar, la guerra de Irak. Supongo que todos conocéis el atentado de las Torres Gemelas de Nueva York. Un grupo islamista radical, conocido como Al-Qaeda, consigue secuestrar una serie de aviones y los estrella contra los 2 edificios más importantes de Nueva York y contra el Pentágono, la sede de la Seguridad Nacional Americana. Bien, a partir de ahí, Estados Unidos encabeza un movimiento en contra de ese islamismo radical y plantea invadir Afganistán y posteriormente Irak, con la excusa de que hay armas de destrucción masiva en Irak. España, como miembro de la OTAN, participa de la invasión de Afganistán, que es donde estaba la base de Al-Qaeda, de ese grupo terrorista que ha cometido ese atentado tan terrible, unos 3.000 muertos en ese atentado. Y el presidente Aznar, personalmente, junto con el presidente de Estados Unidos, George Bush, y el primer ministro británico, Tony Blair, se reúnen y deciden invadir Irak. No había pruebas de que Irak haya participado o no en ese atentado, no es un país islamista muy duro, pero se decide invadir. En realidad se invade por control del petróleo y por control de la zona. En España hay un movimiento tremendo contra esa guerra. El no a la guerra viene de ahí. Un 92% de la población española está en contra de que España participe en esa guerra. Pero España participa en la guerra. Eso debilitó bastante al gobierno de Aznar. Además, durante este periodo empiezan a aparecer hechos de corrupción masiva. La investigación de estos hechos de corrupción que tienen lugar durante estos años tarda mucho tiempo. Pero ahora sabemos que el gobierno, de todos los ministros que formaron parte de los 2 gobiernos de Aznar, creo que un 60% de los ministros han estado o están investigados, cuando no acusados, por corrupción en alguna causa. La más importante se llama la Gürtel, la causa Gürtel. Es un periodo de corrupción masiva. El detonante que hizo que cayera este gobierno de José María Aznar fue cuando el 11 de marzo de 2004 España sufre unos atentados islamistas en Madrid, en la estación de Renfe de Atocha y en varias estaciones de cercanía. Mueren unas 200 personas, cientos, probablemente más de 1.000 heridos. Fue un golpe tremendo, fue un atentado salvaje, brutal, tremendo. A primera hora, cuando todo el mundo va a trabajar en metro, en trenes de cercanía, este fue tremendo. Y en un primer momento había unas elecciones muy cercanas. El gobierno manipuló la información, desvía la información, intentando retrasar la información que apunta que ha sido un atentado islamista, baraja otras opciones, intenta inculpar a ETA. ETA no participa de este gobierno, y esa manipulación que a los pocos días es manifiesta y evidente que el gobierno, sobre todo el que era el ministro de Interior, Acebes, han manipulado esta información. En las siguientes elecciones, que fueron muy pronto, hacen caer al Partido Popular y llega al gobierno del PSOE dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero, que antes del atentado no tenía ninguna posibilidad de ganar, no tenía apoyo, pero este error de gestión le hizo ganar. José Luis Rodríguez Zapatero va a estar en el gobierno 2 legislaturas, una con diferentes tipos de mayoría.
La primera se va a caracterizar los primeros años por leyes de modernización, sobre todo de tipo social. Leyes que tienen que ver con la violencia de género, el matrimonio homosexual, el aborto, intenta un cambio en la educación, leyes de tipo social, de modernización social. Pero el grave problema de Zapatero es que no va a ser capaz de frenar un problema que viene en España, la burbuja inmobiliaria. Este crecimiento económico que tuvo lugar durante este gobierno se basaba en la construcción desmesurada de edificios, la venta de pisos, la concesión de préstamos para comprar los pisos sin control. Y eso creó una burbuja, un crecimiento exagerado. Todo el mundo sabíamos que ahí iba a haber un problema, que eso no estaba equilibrado, se estaba construyendo, se estaba vendiendo más y a precios más altos de los que España, la economía, podía soportar. Pero claro, esa construcción daba trabajo a la mayor parte de los trabajadores españoles. ¿Quién iba a frenar eso provocando paro, provocando problemas económicos? Zapatero no supo hacerlo y cuando llegó la crisis económica mundial de 2008, estalló la burbuja inmobiliaria y si ya la crisis era grave, en España fue doblemente grave la crisis económica que empezó en 2008. Durante unos años gobernó intentando capear el temporal como pudo, sobre todo con una serie de recortes limitados, económicos, pero en el año 2011 perdió las elecciones y volvió al gobierno del PP, dirigido esta vez por Mariano Rajoy. Durante el gobierno de Mariano Rajoy, la política fue una política de intentar salvar la crisis económica lo mejor posible, con una política de recortes económicos bastante importantes, sobre todo recortes en educación, recortes en sanidad muy importantes, muy importantes. Pero acompañado de estos recortes vino una campaña de recortes sociales. No sé si conocéis una ley que se conoció como la Ley Mordaza, limita la libertad de expresión, sobre todo en redes sociales. Bien. Además, durante este periodo, la corrupción masiva del PP, arrastrada de este periodo, pero también de este otro periodo, llega a unos niveles que son insostenibles. El propio partido del PP, no miembro, sino el propio partido, es culpable de corrupción en sentencias judiciales. La situación fue insostenible y se llevó a cabo una moción de censura. Una moción de censura apoyada por partidos de todo el rango, desde más a la derecha hasta más a la izquierda, que consiguió hacer que Rajoy perdiera el gobierno. Hay que destacar que durante este año 2011 se produce un movimiento social muy interesante, muy importante, estudiado a nivel mundial, que es el 15M, el 15 de mayo. Reuniones en todas las plazas de todas las ciudades populares de gente no vinculadas a ningún partido, no son tal partido convoca, no, es espontáneo. La gente se va a las plazas a protestar contra el gobierno, a protestar contra el gobierno de Zapatero, el gobierno de Rajoy, a protestar contra los dos partidos que se han estado alternando el gobierno y la falta de unión con la sociedad, que lo estaba pasando muy mal, sobre todo por los efectos de la crisis económica. El 11M. Estas protestas sociales generalizadas van a dar lugar a nuevos partidos. Del 11M va a surgir Podemos, un nuevo partido que ha crecido en muy pocos años, ha pasado de ser una asociación a formar parte de un gobierno. Y otro partido que ya existía, como era Ciudadanos, ya existía unos 10 años antes de que empezó a existir, crece mucho y se convierte en una alternativa más. Dejamos de tener dos grandes partidos para tener 4 partidos relativamente grandes. Se abre el espectro político. Bueno, después de esta moción de censura, ya sabemos, a partir del 2018, Pedro Sánchez llega al gobierno, tiene que repetir elecciones por falta de apoyos y realmente los dos hechos más importantes que tenemos durante este gobierno de Pedro Sánchez es el que estamos viviendo ahora, el confinamiento por la pandemia del COVID-19 y el ascenso del populismo fascista con partidos como Vox. Hay que incluir aquí que durante el gobierno de Mariano Rajoy tiene lugar el movimiento independentista de Cataluña, pero que viene desde más atrás, arranca probablemente desde esta franja,
Lo que ocurre es que es en este periodo, durante el gobierno de Mariano Rajoy, cuando cristaliza y tiene más fuerza. Esto es un repaso a toda la evolución política que va a venir después del 23F. Es un repaso muy por encima. Esto va a dar un tema entero, pero para que veáis que no está tan lejos de la actualidad, que esta Constitución es la misma que tenemos, que este sistema democrático es el mismo. En el tema lo tenéis en 2 párrafos, lo podéis recortar un poquito más, lo podéis resumir más. En vuestro tema, si os toca hacer este tema en selectividad o lo tenéis que hacer a mí, tiene que quedar claro que sabéis unir esa transición con el presente. Es simplemente eso. La otra parte de la conclusión son valoraciones del proceso de transición. No las tengo puesto aquí, las tenéis en el tema, están escritos, y hay varias formas de valorar la transición. Hay un consenso de que la transición se valora de una forma positiva. Habitualmente cualquier persona con un poquito de conocimiento histórico, que lo haya vivido, que haya estado por aquí, os dirá que la transición fue, en general, como proceso, algo positivo. Y es cierto que la idea de consenso, la capacidad de gente muy alejada políticamente sentada y llegando a acuerdos, es una cosa que no ha vuelto a ocurrir en España en estos 40 años. El ejemplo más claro es Manuel Fraga, que fue ministro del franquismo, que firmó pena de muertes políticas. Santiago Carrillo, que fue miembro del ejército republicano en la Guerra Civil Española y director del Partido Comunista durante los 40 años del franquismo, exiliado, fueron capaces de sentarse, darse la mano, reconocerse y llegar a acuerdos y colaborar. Eso es un hecho, son hechos históricos, algo que ha ocurrido solamente durante la transición española. No hemos conseguido llegar a ese punto de consenso nunca. Desde entonces nos haría falta. Por eso es una valoración positiva. Otra valoración positiva es la falta de violencia. Quitando el 23F, no hay ningún hecho violento, grave, del ejército, no hay un enfrentamiento entre españoles, hay atentados terroristas. Hay atentados terroristas como los atentados al despacho de abogados de Atocha, por extrema derecha, hay terrorismo desde la extrema izquierda, el Grapo, hay terrorismo nacionalista, ETA. Los años 80 fueron duros en el terrorismo de ETA, pero no es una violencia generalizada entre españoles. Recordad la Guerra Civil Española. No existe, no se llega a eso. Se consigue crear una democracia sin un enfrentamiento entre españoles, porque conseguimos que los españoles se reconozcan unos a otros. Esa es una valoración positiva. Como otro tipo de valoración, pues sí, se puede hacer como valoración que las estructuras del franquismo siguen existiendo, que la cúpula militar sigue siendo la misma, siguió siendo la misma, que no hubo una revisión histórica sobre qué pasó en España, no hubo una revisión, un juicio a gente que colaboró, estableció y ejerció un gobierno autoritario, dictatorial y represivo, sino que esa gente siguió. Esa falta de repaso histórico, de reflexión histórica, es un punto, digamos, ambiguo dentro de la transición española, con lo cual no todas las visiones son positivas. Esas visiones son subjetivas. Evidentemente cada visión tiene bases, hechos históricos que la soportan, pero nadie puede decir, sí, todo fue bueno. Hubo cosas muy buenas, evidentemente, claro que sí, no cabe ni la menor duda. Probablemente el momento de mayor implicación entre políticos entre sí que ha habido en la historia de España. ¿Hubo cosas negativas? Sí. Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, se revisó a sí misma y hubo un proceso de conciencia grave sobre el fascismo. Italia también. España no. En España no ha habido el Congreso no ha aprobado una condena del franquismo. Tenemos ahí un debe. Bueno, no hay una visión 100% positiva, negativa, intermedia. Hay puntos de vista, ojo, puntos de vista informados, puntos de vista con hechos históricos, no puntos de vista porque yo creo que no vale. Tienes que pensar sobre hechos. Y la transición fue un periodo complejo, complicado, con lo cual no hay un punto de vista claro, sino que hay varias opciones. Vamos allá.
Por cierto, se nota, no sé, espero que se note que me parece que este periodo histórico es interesantísimo, de lo más interesante que se puede estudiar en la historia de España.